Eric, bueno, autor de un libro Voces Rebeldes, un libro que se presta para el análisis de lo que es la política que se vive en nuestra República Mexicana. Así es, Voces Rebeldes es un documento que escribimos con valor permanente, un documento que escribimos con la intención de que sea un documento histórico, que sea referente para saber lo que pasó en el proceso de Enrique Peña Nieto, de esta época del sexenio, pero además cómo está resonando con nuestra historia, con la historia de México. ¿Cuál fue el desenlace del sexenio de Felipe Calderón? ¿En qué momento ahora se encuentra México en su proceso político en esta república, pero también resonando y a la luz de los fenómenos en política occidental que estamos viendo, sobre todo en los casos de Estados Unidos y de Francia? Un gran trabajo de investigación para poder plasmar las ideas en este libro. Sí, originalmente teníamos la intención de hacer un proyecto mucho más ambicioso. Hicimos una investigación donde resultaron ya más, casi 600 páginas escritas, donde hacíamos un análisis desde el municipio, cómo está resonando esto con todo el país, a la luz, cómo resuena en la República el municipio, en esta cámara de espejos, cómo se ve el municipio en el país y a su vez el país en el municipio, hasta un nivel macroeconómico, un nivel macrosocial en la región del continente americano, cómo se ve México con América del Norte, cómo se ve México con América del Sur, con Latinoamérica y por supuesto con los países de Occidente en Europa. Eric, ¿de dónde nace la idea? ¿Cómo nace la idea de editar este libro Voces Rebeldes? Así justamente como les estoy mencionando, habíamos tenido la ambición de hacer este documento mucho más amplio, albergamos mucho más entrevistas e hicimos un análisis muy profundo del impacto de cómo se desarrollan los municipios, cómo ven la política los municipios, porque son la base para la práctica democrática, son la base que da sustento a toda la república, y aquí estamos viviendo una crisis fundamental, sobre todo ahora donde estas instituciones que estaban carentes de padecer la violencia, donde se vivía con mucho más tranquilidad en provincia y donde había mucho más armonía y respeto por los valores, hoy se vive una crisis muy profunda que nos despierta y que nos puede ayudar a comprender cuál es la situación que está viviendo México en esta situación tan delicada, tan crítica, donde la corrupción ha perpetrado a todas las instituciones y donde a través de los municipios, a través de la cooptación de las alcaldías, de las policías, donde se corrompen estos organismos tan importantes para la sociedad, pues por ahí podíamos comprender y por ahí podríamos tratar de entablar acciones fundamentales para rescatar estos institutos y así rescatar toda una estructura, toda una columna vertebral que sostiene a la República. Voces Rebeldes está a la venta en algunos lugares del estado de Michoacán, de Cortázar, Guanajuato. Voces Rebeldes se decanta, estamos platicando, después de este análisis tan extenso, pues era muy difícil mover un libro con bastante extensión y con tanta profundidad y a lo mejor análisis. Entonces, pues hubo una charla, hubo una conversación con los editores y tuvimos la misiva de decantarlo a esta edición, una edición bastante agradable, bastante amena para el lector, y la decantamos a una muestra de 12 conversaciones, de 12 entrevistas, pero ahora para dar un discurso mayormente nacional, un discurso que incidiera en el debate de las ideas, en la batalla de las ideas, ahora en este proceso que comienza ya en las campañas políticas de México. ¿Quiénes son los actores que están participando? ¿Están tomando las variables en cuenta realmente para poder hacer un discurso que conlleve, que genere consenso nacional, que convenza a la ciudadanía para obtener su voto en este proceso electoral? No sabemos si lo están haciendo, y de eso se trata este libro, de poner las variables y de poner un contexto donde nos hagamos esas preguntas y donde podamos visualizar claramente qué es lo que está haciendo cada candidato. Porque todos se quieren poner en una posición como el outsider, como el personaje que es
el personaje antipoder, antigrupos de poder, anti-establishment, como pasó en Estados Unidos con Donald Trump que no pertenecía a ninguna institución política, que se mete libremente a participar en una institución política como es el Partido Republicano, y donde ahí levanta la mano y dice: yo quiero ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, pero estoy en contra del sistema, pero a través del mismo sistema voy a cambiar al sistema, a través de las vías institucionales voy a cambiar el sistema, a través del Partido Republicano yo voy a ser presidente de la República de los Estados Unidos de Norteamérica. Y también vemos el caso de Francia con Emmanuel Macron, un hombre banquero, un hombre agraciado por los sectores financieros de Francia, por Occidente, un hombre que contribuye, que coadyuva al sistema económico, pero que implementa un discurso político. Estamos viendo que entonces las variables y las condiciones de estos nuevos procesos políticos en Occidente son meramente políticos, no antagónicos al sistema imperante económico, son políticos. En Francia, con Emmanuel Macron, él dice: voy en contra de la partidocracia no solamente en México, sino en el mundo y sobre todo en Occidente, vive un déficit de credibilidad. Así como nosotros lo vimos y lo plasmamos en la historia reciente de México, con la dictadura de Porfirio Díaz, pues había un déficit de credibilidad ya en los regímenes de dictaduras. Pero no es la primera dictadura que sufrió México. Tuvimos antes virreinatos, etcétera. Tuvimos la dictadura de Santa Anna, tuvimos una dictadura de Benito Juárez, tuvimos la dictadura de Porfirio Díaz, y viene a decaerse este sistema, viene a ser ahora el discurso, viene a dar un nuevo movimiento anti-establishment por la revolución industrial y por la implementación de guerra de guerrillas marxistas en Latinoamérica, donde México pues obviamente participa en esta corriente y se derroca el régimen de Porfirio Díaz. Entonces, ¿cómo esos elementos están resonando en la actualidad? Tenemos que comprender eso y tenemos que ver a México a la luz de estos casos que estoy mencionando, cómo Emmanuel Macron se pone entonces como un actor anti-establishment, antigrupos de poder, y levanta un movimiento independiente. ¿Qué está pasando en México entonces? Con este libro se espera hacer conciencia con los lectores en cuestión del ámbito político. Sí, por supuesto, es un libro que ayuda a la academia, es un libro que ayuda a la sociedad civil, a los ciudadanos a tener mejores elementos para incidir en el debate de las ideas y a comprender mejor dónde estamos, y sobre todo también ayuda a la clase política para saber si realmente están haciendo las maniobras necesarias para convencer a la ciudadanía o si están cometiendo errores garrafales que todavía no son conscientes de ello. Eric, bueno, pues muchas gracias. ¿Algún mensaje para la población? No, pues invitarlos a que lean este libro, seguramente se van a entretener, son voces que tenemos que escuchar, son voces que nos marcan cómo se está padeciendo México en estos momentos, la crisis del concepto de la noción de la política, cómo se ve la política como un instrumento para pervertir las instituciones, para corromper organismos, para pillar toda una serie de actitudes y de actividades que tienen que ayudar y subsanar a que la sociedad obtenga desarrollo. No, la política se está yendo por otros lados, pero la política siempre ha existido. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora para rescatarla y para encauzarla verdaderamente a lo que realmente fue definida y para lo cual su noción conceptual sirve? Muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias a todos.